de la noticia, los personajes claves de la política social, económica de nuestro país, y para eso tenemos a Alejandro Poiré, decano del TEC de Monterrey, que nos está haciendo un espacio importante en su agenda. Muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Joely, con mucho gusto de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Bueno, primero que nada, hay muchos acuerdos que se están planteando, acuerdos económicos por diferentes grupos políticos, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como incluso en los llamados gobernadores rebeldes, como lo han titulado algunos de los medios de comunicación en el país. ¿Cómo observas el hecho de que cada grupo esté proponiendo una manera de cómo enfrentar la situación económica, la crisis, el desempleo, obviamente la ola de inseguridad, pero que no haya la formación de un solo frente para enfrentar esta situación? ¿Puede desembocar incluso en una falta de Estado de Derecho, una debilidad institucional? Tienes mucha razón en cómo planteas el problema, porque tenemos fundamentalmente desde el punto de vista político, yo creo, dos tipos de respuesta. Prácticamente todas son, digamos, de rechazo a la estrategia actual del gobierno federal, pero desde el punto de vista de las medidas que están proponiendo, yo creo que podemos distinguirlas en dos segmentos distintos. Por un lado, hay quienes, algunos legisladores, por ejemplo, del estado de Nuevo León, Samuel García, el senador, y otros, llamaron a decir hay que revisar por completo el pacto fiscal. Y hay otros, los gobernadores de Acción Nacional en general, muchos otros gobernadores también, legisladores, que solamente están diciendo, oigan, se necesita un paquete de estímulo fiscal mucho más grande que lo que estamos planteando. Por supuesto que están conectadas las líneas de argumentación de estos dos grupos, porque al final del día todo el mundo, como decía al principio, está de acuerdo en una característica muy importante, que es el gobierno federal debiera de estar aplicando una política económica contracíclica. ¿Qué quiere eso decir? Gastar más, particularmente asegurarse que existe el apoyo a las empresas para que se pierda lo menos posible el empleo, para que tengan forma de cubrir sus saldos en el corto plazo, para que no se tenga que despedir a las personas, y también, por otro lado, para programas de apoyo y de para poder ofrecerle a muchas de estas empresas alivio fiscal en sus obligaciones. El gobierno no está haciendo nada de eso, sino que está concentrando todos sus recursos fundamentalmente en dos estrategias. Por un lado, garantizar los mismos programas sociales que ya tiene, fundamentalmente las becas que ya había dispuesto. Por otro lado, un programa muy pequeño, tanto en términos del monto por cada una de las microempresas como en total, el monto que van a disponer para créditos a microempresas, pero realmente es un paquete con una oferta muy limitada. Y por otro lado, asegurar la inversión y la continuidad de las grandes obras, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, pero eso ni de lejos es una medida contracíclica como la que están pidiendo desde el punto de vista político. Ahora, para regresar a esa pregunta, pues la cosa se puede poner muy complicada, porque desde el punto de vista local son los gobiernos de los estados, son los alcaldes quienes van a enfrentar de manera más directa el posible incremento de la delincuencia, el posible espacio de riesgos a la gobernanza local, y desde luego pues es en donde se vive la crisis de salud y de acceso a los hospitales, que lamentablemente es algo que ya vemos en algunos casos, Tijuana, en otros hospitales, y que puede seguir ocurriendo en el futuro. Alejandro, te saluda Alex Piñón aquí en el estudio. Preguntarte sobre esta revisión que ya decías, algunos han propuesto, sobre todo estos gobernadores que han estado contrapunteándose con el gobierno federal. ¿Es necesaria una revisión del pacto fiscal? Incluso el gobernador de Puebla decía, pues a Puebla no ha llegado nada. ¿Es necesario? Pues mira, yo creo que siempre es un área de mucha disputa entre los gobiernos estatales y los gobiernos locales. Lo que tiene que tener en claro nuestra audiencia es que la enorme mayoría de los impuestos se recaudan hoy día a nivel federal, y a través del mecanismo de las participaciones se regresa un porcentaje muy importante de estos fondos para el ejercicio tanto de los estados como de los municipios. Y siempre hay una disputa con respecto a cuáles son las fórmulas
para la obtención de los recursos en el ámbito local y en el ámbito municipal. Entonces, siempre va a haber estados que ganan en términos relativos y estados que pierden en términos relativos. Y también es cierto que tenemos un reto porque el porcentaje de los impuestos que sí están en el ámbito local, que es fundamentalmente el predial, los impuestos a la propiedad, la verdad es que México es uno de los países que peor recaudan este impuesto en el ámbito de, por ejemplo, los países de la OCDE, incluso comparados con países de ingreso medio o economías emergentes como son las de América Latina. Entonces, yo pienso que sí es momento para la revisión de algunos de estos criterios del pacto fiscal y que parte de lo que estamos viendo es esta dinámica política, Alex, de la que ya hablábamos hace un momento, que van a ser indispensable revisar ese pacto. Pero en este momento lo que están pidiendo y exigiendo los gobernadores y lo que puede convertirse en un movimiento político es simple y sencillamente asegurar que esos recursos lleguen. No me cambies la fórmula, pero no me quites dinero. Y creo que sí hay un riesgo importante al respecto. Se ha hablado, por ejemplo, de la extinción de fideicomisos. Pues hay algunos fondos y hay algunos fideicomisos que pudieran estar en riesgo, que significan apoyo para los gobiernos estatales y municipales. Y creo que esa pregunta política va a seguir ahí. Pero también es cierto que hay muchos recursos que se destinaron a los estados y que los estados, los gobiernos en turno, tomaban la decisión sobre cómo ejecutar esos presupuestos y que de repente eran trasladados a un pago agregado por rendimientos o porque en ese momento lo necesitaba. Es decir, no se ejecutaba ese presupuesto para lo que se había etiquetado en un principio. Incluso hablemos, por ejemplo, en situaciones de catástrofes o para enfrentar una epidemia como la que hoy estamos enfrentando. Esa bolsa no necesariamente fue con un uso cauteloso ejecutado y hoy por hoy son recursos que están faltando. Entonces, ¿hasta dónde está bien esta revisión del pacto fiscal y hasta dónde también los gobiernos deberían de revisar la ejecución de sus presupuestos? Sin duda, creo que hay un reto de rendición de cuentas, como bien lo señala Jolie, porque hay muchos estados en los cuales pues, no hay mucha transparencia presupuestaria, no hay mucha claridad de cómo se están ejerciendo los recursos, pero pues ahí están algunos de los índices que muchas organizaciones señalan respecto a la calidad gubernamental y justamente la transparencia. Y la pregunta que está de fondo es, ¿qué pasa cuando hay estados que recaudan su predial adecuadamente, que recaudan adecuadamente su impuesto sobre nómina, que tienen transparencia en el ejercicio de esos recursos y, entre otras razones, pues por la caída del precio del petróleo, de donde vienen buena parte de las participaciones, y por la caída de la recaudación, de donde vienen las aportaciones, y por la caída económica, van a quedar muy cortos en los recursos que van a poder ejercer, por un lado. Y por otro lado, ¿por qué no hay ahorita una capacidad por parte del gobierno federal para entablar un programa emprender un programa de política contracíclica? Fíjate, eso es una muy buena pregunta la que haces, porque realmente es en los momentos como este, en donde es indispensable que haya una respuesta eficaz, rápida, transparente, cuando los retos y las realidades y los problemas estructurales que se han venido sumando a lo largo del tiempo resultan mucho más graves y mucho más dañinas. Es decir, los gobiernos estatales que hoy no tienen sus finanzas en orden, pues ciertamente son las que van a estar peor. Pero si escuchas, no son necesariamente los que están quejándose exclusivamente los que tienen sus finanzas con problemas. Gobiernos como el Estado de Nuevo León, como el Estado de Guanajuato, han tenido sus finanzas en orden. A nivel municipal en general, ese es el caso. Y son también algunos de quienes están encabezando este movimiento para decir, oigan, no nos salen las cuentas y tenemos que sentarnos a plantear una nueva forma de recaudar y una nueva forma de gastar. El presidente ha insistido en que haciendo digamos, recorte en las dependencias, quitando la corrupción, se han tenido ahorros, que no se ha incrementado la deuda. Y los gobernadores, por su parte, dicen, pues las medidas que ha dado a conocer el pasado 5 de abril son insuficientes y no van a ser las necesarias para poder salir de esta deuda a largo plazo por lo pronto. En este sentido, ¿qué dirían ustedes? ¿Es necesario, por ejemplo, evitarse estos programas prioritarios, estos proyectos como Dos Bocas y a lo mejor solamente dejar el de Texcoco? ¿Cuál podría ser una salida para el presidente, para el gobierno, afrontar esta crisis en compañía de los estados? Mira, hay un problema muy serio y es que la deuda de todas maneras va a aumentar. Y sería bueno que el presidente de la República empezara por asumirlo. ¿Por qué?
porque nuestras obligaciones, un montón de nuestras obligaciones de deudas ya están determinadas en dólares. El precio del dólar ha subido pues, en promedio 30% Sí. Por la devaluación del tipo de cambio. Eso por un lado. Y luego por otro lado, el porcentaje de nuestro PIB va a caer. El estimado de la caída del PIB está ahorita en promedio de 6-7% para el estimado total del año. Entonces, el monto de deuda como porcentaje del PIB ya va a crecer, aunque no cambiara absolutamente nada el monto de deuda que nosotros contratáramos. Ya nos estamos endeudando más. El reto es precisamente cómo vamos a utilizar la posible capacidad de endeudamiento del gobierno federal, de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales, para poder hacer un programa que frene la caída del PIB. Es decir, en todo el mundo va a haber una caída en el crecimiento económico. El gran problema y el gran reto es que los gobiernos que no hagan su trabajo y no implementen un programa contracíclico van a ver una caída mucho mayor del crecimiento y del empleo. Van a haber retos muy importantes en materia de seguridad, en materia de atención a la salud, en materia de mantener el tejido social en las comunidades. Es decir, dado que de todas maneras nos vamos a endeudar, precisamente este es el momento en el cual tenemos que entrar con programas contracíclicos y, como bien lo señalabas tú, no programas que nos van a poner a refinar petróleo, que hoy el petróleo es el peor negocio del mundo, porque ya estamos viendo cómo pues hay una enorme cantidad de producción que con todo y los acuerdos internacionales de la OPEP es insuficiente el freno que se ha puesto a la oferta y que está cayendo de manera muy rápida el precio del petróleo. Esos no son los negocios que nos van a sacar adelante y lo que se necesita es ciertamente reorientar el gasto. No hay gobierno en el mundo, particularmente las economías de la OSD, las 35 aproximadamente más grandes, más importantes del mundo, que esté implementando un programa que esté fundamentado en la austeridad de su gobierno. No hay ninguno, salvo el nuestro. Quisiera hacer una pregunta tomando como base lo que está sucediendo hoy, pero a futuro. Tú hablabas de un nuevo movimiento político. ¿Observas que hay una semilla naciente o creciente en este momento de un movimiento separatista o independentista? Porque es una idea que ha tenido en algunos momentos regiones de diferentes partes del país, sobre todo en el sur o en el norte, evidentemente en la zona fronteriza con Estados Unidos. Pero tú observas que en este momento puede existir el caldo de cultivo para llegar en algún momento a este punto. Mira, no lo veo con claridad, Yoli, pero me parece una pregunta muy pertinente. Se nos olvida que en las últimas décadas se han sumado cerca de 70 banderas nuevas a la Organización de las Naciones Unidas. Desde luego, estas son el resultado, en algunos casos, pues, de la liberación de países del yugo de la presencia de una potencia hegemónica, como pudo haberlo sido la Unión Soviética a mediados finales de los 90. Desde luego, en otros casos tiene que ver con divisiones muy profundas desde el punto de vista religioso, étnico, de idiomas, etcétera. En México no tenemos esos retos, no tenemos esos riesgos en este momento. Pero también es cierto que desde el punto de vista político, económico, social, sí pudieran existir tendencias centrífugas muy importantes, en los cuales hay menos buenos motivos para mantener la cohesión y algunas ventajas comparativas, sobre todo para movimientos que se polarizan y se radicalizan. En la polarización, en el radicalismo, es en donde se enfrentan estos retos de una manera más sistemática. Y como ya lo hemos visto en el ámbito mundial, a nivel global, una de las razones por las que movimientos polarizantes, Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos, Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, y uno tras otro de estos liderazgos polarizantes y radicalizantes, se tejen en el caldo de cultivo de la insatisfacción social. Y si como resultado de una dinámica sistemática de polarización entre norte y sur en nuestro país, en un centro que mantiene y quiere mantener la centralización de todas las decisiones de la recaudación, y en una insatisfacción con una crisis económica prolongada en nuestro país, pues creo que por lo menos lo que sí va a pasar es que se van a abrir espacios para liderazgos polarizantes. No sé, no me parece muy probable que estos se reflejen
en un riesgo real de una división, pero pues estos procesos luego se van acumulando año tras año, década tras década, y este es el momento de acotarlos, precisamente, de reconocer que se tiene que tener una estrategia integral para el norte, para el sur, para la responsabilidad de los estados, para la responsabilidad de los gobiernos municipales. Alejandro Poiré, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC.